vamos a continuar con la explicación del tema. Nos habíamos quedado en la reproducción sexual, es decir, que la reproducción sexual va así a generar variabilidad genética mediante la unión de gametos de dos progenitores. Es decir, que es un tipo de reproducción en la que intervienen dos progenitores y también van a ocurrir la unión de gametos, es decir, células sexuales que vendría siendo óvulo y espermatozoides en animales. Es el resultado en sí de un nuevo individuo con variabilidad genética, ¿no es cierto? Distinto a sus padres. Es decir, que las características principales es que va a requerir dos progenitores, aunque en algunos casos un mismo organismo puede producir ambos gametos, como en plantas hermafroditas. También que involucra meiosis, es decir, que genera gametos haploides con la mitad de cromosomas. Recordemos que los cromosomas en total son 46 cromosomas. Produce una recombinación genética mediante el entrecruzamiento. También se da la fecundación, es decir, la unión de gametos de formar un cigoto diploide restaurando el número cromosómico. Es decir, cuando ya hay la fecundación, cuando ya hay la nueva generación, se restaura el número cromosómico, es decir, 46 cromosomas. El cigoto se divide y se desarrolla hasta convertirse en un organismo adulto mediante la mitosis sucesivas, es decir, eso todo se da mediante la división celular. Produce variabilidad genética fundamental para la evolución y también para la adaptación a cambios ambientales. ¿Ya? Ahora, el proceso de reproducción sexual comprende o va a comprender tres etapas, que va a ser la gametogénesis, la fecundación y el desarrollo embrionario. La primera etapa va a ser la formación de gametos o también gametogénesis por meiosis, lo cual se originan gametos con la mitad de cromosomas, espermatozoides que se encuentran en los testículos y los óvulos que se encuentran en los ovarios. Es decir, la meiosis reduce el número cromosómico de diploide 2N y haploide N y genera una recombinación genética mediante el entrecruzamiento cromosómico. Segunda etapa, la fecundación, que vendría siendo la unión del gameto masculino y femenino que forma el cigoto diploide, es decir, que hay una fecundación tanto externa que ocurre fuera del cuerpo en donde vendrían estando los peces y los anfibios y la interna dentro del organismo que vendrían siendo reptiles, aves, mamíferos, la cual permite la reproducción en ambientes terrestres. Y la tercera etapa que vendría siendo el desarrollo embrionario, ¿no es cierto? Que sería el cigoto se divide y forma un embrión que crece hasta poder convertirse en un nuevo individuo. Dentro de ellos vamos a tener a los ovíparos, a los vivíparos, a los ovovivíparos, en donde los ovíparos vendría siendo el embrión, se desarrolla en un huevo con nutrientes, por ejemplo, las aves, reptiles e insectos, algunos de insectos. Los vivíparos, que el embrión se desarrolla dentro de la madre y alimentándose a través de la placenta, es decir, los mamíferos, ¿no es cierto? De ahí estando los ovovivíparos, que vendría siendo huevos, se desarrollan dentro de la madre sin conexión, que vendría siendo la placentaria. Algunos peces y también los reptiles. Las ventajas es que genera variabilidad genética, aumentando la adaptación, es decir, que favorece la evolución y permite resistir mejor a enfermedades y a cambios ambientales. Es decir, que va a tener una evolución y una adaptación muy eficaz. La desventaja es que requiere más energía y también más tiempo. ¿Por qué? Porque necesita encontrar pareja y también hay un menor número de descendientes comparado a la reproducción asexual, que la reproducción asexual no necesita de otro individuo para poderse reproducir, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora,
Vamos a ver un poco sobre la reproducción en las plantas. Así como hay la reproducción en los animalitos, también hay la reproducción en las plantas, que van a ser procesos mediante los cuales las plantas aseguran la continuidad de la especie a través tanto de la reproducción sexual y también de la reproducción asexual. ¿Ya? Vamos primero a ver la anatomía floral, es decir, la estructura reproductiva de las plantas que vendría siendo las partes femeninas, que va a ser el gineceo, que vendría estando conformándose por el estigma, el estilo y el ovario. El estigma va a ser la superficie pegajosa que recibe el polen, ¿no? El estilo, que va a ser el tubo que conecta el estigma y el ovario. Y el ovario, que va a ser el cual va a poseer o contiene los óvulos que convertirán después en semillas tras la fecundación. El androceo, que va a ser la parte masculina. Dentro de él va a estar conformado por los estambres, por la antera y el filamento. Los estambres van a ser los órganos masculinos compuestos por la antera. La antera va a ser aquella la que produce el polen y también el filamento. El filamento va a ser aquel que sostiene la antera en la posición adecuada para la dispersión. Las partes protectoras y atractivas de la planta o de la flor en sí vendría siendo la corola, que nosotros como lo denominamos los pétalos. En sí que van a ser esas hojas coloridas que atraen polinizadores mediante colores vivos y también aromas. El cáliz, que van a ser los sépalos, es decir, que van a ser esas hojitas verdes que protegen al capullo floral antes de poder abrirse. ¿Ya? ¿Cuál va a ser su función reproductiva? La flor coordina todas sus partes para facilitar la reproducción, es decir, los pétalos atraen a los polinizadores. ¿Cuáles son los polinizadores? Pueden ser las abejas, pueden ser murciélagos fructíferos, pueden ser también los colibríes. También pueden haber lo que vendría siendo tanto por lo que sería em, que puede llevar el polen por el aire o puede llevarse por lo que vendría siendo el agua, ¿ya? Entonces también van a ser formas de cómo poder polinizarse, es decir, polinizadores. Las anteras, las cuales van a ser las que producen el polen, mientras que el estigma va a ser el que recibe de ese polen. Y ahí es donde el ovario protege los óvulos que después se formarán las semillas. Aquí hay una adaptación evolutiva en donde las flores van o han ido evolucionando formas, colores y aromas específicos según su método de polinización, es decir, más atractivo para insectos o también menos fuertes para el viento o para aves o murciélagos, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las etapas de la reproducción sexual en las plantas? Primero, la polinización, que es la transferencia del polen desde la antera, que es la parte masculina, hasta el estigma, que va a ser la parte femenina. Puede ocurrir por el viento, que se la denomina anemofila, o insectos, que vendría siendo entomofila, aves en las cuales se denomina ornitofila y el agua, que vendría siendo hidrofila, ¿ya? Cada uno de los diferentes polinizadores va a tener un nombre en específico, como los que les acabo de mencionar. Después de eso va a venir la fecundación, perdón, que va a ser el órgano del polen germina sobre el estigma y forma un tubo polínico que crece a través del estilo hasta poder llegar al óvulo, en donde el núcleo masculino se va a unir con el núcleo femenino formando el cigoto, es decir, la célula o huevo fecundado, ¿ya? Tercero, la formación del fruto y la semilla. El óvulo fecundado se transforma en semilla, la cual contiene el embrión y también nutrientes. El ovario se desarrolla en el fruto, que protege las semillas y también facilita su dispersión a través de animales, del viento o del agua. Y por último está la germinación.
Cuando la semilla cae al suelo y recibe las condiciones adecuadas. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas? Son agua, oxígeno y temperatura apropiada para poder germinar. Ahí es donde la radícula emerge primero formando la raíz, luego el tallo, después las hojas y por último dando origen a una nueva planta. ¿Ya? La importancia es que la reproducción sexual va a generar variabilidad genética, permitiendo que las plantas se adapten a cambios ambientales y también puedan ir evolucionando, donde las semillas pueden dispersarse a grandes distancias o resistir grandes condiciones adversas dependiendo en el hábitat que se encuentre. Por último está la reproducción asexual, que es la propagación vegetativa en plantas. La característica principal es que no intervienen células sexuales, es decir, ni fecundación hay. Las plantas hijas son genéticamente idénticas a la planta de la madre, es decir, tanto como en los animalitos, también hay en las plantas. Aquí van a haber clones, igual que en los animales. Es más rápida, es más eficiente que la reproducción sexual, sí, porque no necesita de otro, ¿no es cierto? De otro individuo para poder realizar el proceso de la fecundación. Esto vendría siendo dándose en los estolones, que vendría siendo tallos horizontales sobre el suelo, en donde se desarrollan raíces y brotes. Ejemplo, pueden ser las fresas. Los rizomas, que vendrían siendo tallos subterráneos, horizontales también, los cuales producen raíces y brotes de igual manera. Ejemplo, el jengibre y el bambú. Los tubérculos, que vendrían siendo tallos también igual subterráneos, que van a ir engrosando con ojos que van a brotar. Ejemplo, la papa. Los bulbos, los tallos cortos, pero estos van a estar rodeados de hojas carnosas, los cuales producen bombillos, es decir, pequeños bulbos, ¿no es cierto? Ejemplo, la cebolla, el ajo, el tulipán. Y los esquejes, que en sí vendrían siendo fragmentos de tallo, hojas o raíces que desarrollan propias raíces. Ejemplo, el geranio, si ustedes han visto, si usted corta una ramita de geranio y la va a sembrar por otra parte, sale un igualito, ¿no es cierto? Ya. Y las rosas, que es lo mismo. Ventajas es que hay mayor rapidez, hay eficiencia energética y persevera lo que vendría siendo características deseables. Es decir, las mismas y las mismas. ¿Por qué? Porque venían siendo clones idénticos a la planta madre. La desventaja es que no va a haber variabilidad genética, va a haber una vulnerabilidad a enfermedades y va a haber una menor capacidad de adaptación.